Es momento de ir a conocer más a fondo un pequeño rincón de la Ciudad de México con mi compañero Iván Arroz, aquí en Vida CDMX. En el bosque de Chapultepec, sobre la avenida Chivatito, casi esquina con Paseo de la Reforma, se ubica el Jardín de la Tercera Edad Euquerio Guerrero. Un parque creado en 1986 que tiene una superficie de 36.500 metros cuadrados. Se trata de un lugar que pueden disfrutar únicamente los adultos mayores. Una vez dentro del parque, lo primero que uno encuentra es una pérgola que se usa como escenario y pista de baile, en la que se lleva a cabo una gran fiesta. Parejas bailando y disfrutando de la música, juegos organizados por una animadora e incluso hay quienes se animan a echar el palomazo. Quienes no participan de la fiesta tampoco la pasan mal, pues en el lugar hay varias mesas en las que las partidas de dominó, baraja y ajedrez pueden durar horas entre los grupos de amigos, algunos conocidos de años y otros que se conocieron por visitar el parque. Un enorme invernadero nos recibe a la entrada de este jardín y justamente se divide en dos actividades. A mi lado derecho se encuentra el cultivo de un huerto urbano y por la otra parte el cultivo de plantas de ornato. Cuentan además con un calendario permanente que incluye clases de yoga, piano, gimnasia, ajedrez, tai chi, inglés, alfabetización, baile dominical, entre otras actividades. Aquí también se encuentra la Biblioteca Andrés Enestrosa, que cuenta con casi 6,000 volúmenes de diversos géneros. Al fondo de este jardín se encuentra el pabellón coreano, que nos recuerda la relación de amistad que existe entre estos dos países. Pero hay dos hechos que probablemente nunca vamos a olvidar de Corea del Sur. Uno es que estuvieron como rescatistas en los sismos del 19 de septiembre y otro es el hecho de que gracias a ellos prácticamente es que México calificó a octavos de final en el Mundial de Rusia 2018. La pagoda fue un regalo que Corea del Sur le hizo a México en los Juegos Olímpicos de 1968. Fue construida pieza por pieza y es una réplica de la pagoda donde se firmó la independencia de Corea del Sur. El sitio está tan lleno de vida como de solemnidad y de paz, pues además de socializar, hay quienes prefieren dar un paseo por el bosque y disfrutar del Jardín del Arte, que cuenta con diversas esculturas. Talleres y actividades, esculturas rodeadas de naturaleza, una biblioteca e incluso una pagoda que simboliza la amistad entre Corea del Sur y México son tan solo algunas de las cosas que encontrarán en este espacio. Es el Jardín para Adultos Mayores Euquerio Guerrero y forma parte de la vida de la Ciudad de México.